Tales de Mileto. Biografía. Nació Tales en la ciudad de Mileto, aproximadamente en el 624 a.C., y murió en el 546 a.C. Tradicionalmente se ha considerado a Tales uno de los 7 sabios de Grecia, siendo, junto con Solón, de los más citados en las diversas listas en que se los agrupaba. Las referencias acerca de su vida son confusas y contradictorias. Respecto a su propio origen, por ejemplo, unos le consideran de origen fenicio, habiendo sido posteriormente hecho ciudadano de Mileto, y otros le hacen natural de Mileto y de sangre noble. También afirman unos que estuvo casado y que tuvo un hijo, mientras otros afirman que fue soltero y adoptó un hijo de su hermano. Sobre esta soltería de Tales nos transmite Diógenes Laercio la siguiente anécdota. Cuéntase también que apretándole su madre a que se casase, respondió que todavía era temprano. Y que pasados algunos años, urgiendo su madre con mayores instancias, dijo que ya era tarde. La misma incertidumbre rodea los demás aspectos de su vida. Se dice que viajó por Egipto, donde aprendió geometría, y donde midió la altura de las pirámides a partir de su sombra. En todo caso se le ha tenido siempre por astrónomo y geómetra práctico, atribuyéndosele algunos descubrimientos matemáticos como el teorema que lleva su nombre. Quizá la referencia más exacta de su vida sea la predicción del eclipse que tuvo lugar el año 585 a.C., lo que le valió gran renombre y fama. Pensamiento. Respecto a su obra, unos afirman que no escribió nada y otros le consideran autor de varias obras, entre ellas una astrología náutica. En cuanto a su cosmología, afirmaba, según las referencias que nos han transmitido los antiguos, que la Tierra estaba sobre el agua, flotando como un disco. Se le atribuye la afirmación todo es agua, que se ha interpretado en el sentido de que Tales afirmaba que el agua era el elemento originario de la realidad, el principio de todas las cosas, o bien en el sentido de que todas las cosas estaban constituidas o formadas por agua. ¿De dónde procede esta idea? Algunos afirman que Tales la tomó de la mitología oriental. La mayoría, sin embargo, tienden a atribuirle un origen experimental, bien derivado de la experiencia de lo húmedo y de la importancia de la humedad en el desarrollo de la vida, o bien de la observación de la evaporación del agua, que hace que este elemento se transforme en otro. En todo caso fue el primero que planteó la cuestión de la naturaleza última del mundo, concibiendo las cosas como formas cambiantes de un primer y único elemento, el agua. Lo importante de lo que nos ha llegado de su pensamiento es, pues, que concibió la noción de la unidad en la diversidad, intentando explicar a partir de ella las diferencias que se perciben en la multiplicidad de lo real, y que dicho principio o arjé era de carácter material. Sea como fuere, Tales es considerado el primer filósofo por cuanto, frente a las explicaciones de la realidad de carácter mítico y religioso, nos ofrece por primera vez una explicación basada en la razón, es decir, en la que no se apela a entidades sobrenaturales para explicar lo real ni se admite lo contradictorio, rechazándose, además, la heterogeneidad entre la causa y el efecto. Si la realidad es física, su causa ha de ser también física, el agua, por ejemplo. La escuela de Mileto. La continuidad de la reflexión filosófica de Tales, a través de Anaximandro y Anaxímenes, dio lugar a que se les agrupara en la llamada escuela de Mileto, cuyas principales características podríamos resumir como sigue. Los milesios, también llamados físicos, se preocupan por determinar el principio último, la naturaleza última de la realidad, planteándose por lo tanto el problema de la unidad en la diversidad. Esa primera causa de lo real tiene que ser eterna y de carácter material. No hay en ellos idea de creación, de comienzo absoluto. Su explicación es de carácter racional. Se reclama la homogeneidad entre la causa y el efecto y se rechaza el recurso a lo mágico y a lo contradictorio. Hay algún tipo de ley que regula el funcionamiento del universo y es posible encontrarla mediante la razón. La idea de ley remite, en este caso, a un principio de unidad de lo real. Por último, no hay una distinción clara entre ciencia y filosofía, entendidos los términos en sentido actual.